Muy buenas, la Fórmula 1 no para, tenemos varias carreras ahora seguidas y por lo tanto tenemos que hacer esta semana también un análisis de circuito, en este caso el que se conoce como circuito de Interlagos, el Autódromo José Carlos Pace, y bueno, es un circuito bastante peculiar, entonces hoy vamos a hacer su análisis de las características más especiales, lo que le diferencia un poquito del resto, cómo se coloca, ¿no?, en diferentes características con el resto de circuitos que tenemos en el calendario. Mañana haremos el análisis del pilotaje y ya sabéis que pasado mañana veremos cómo son los reglajes aquí y por qué no, cómo modificar los coches para adaptarlos. Entonces hoy empezamos con las características más importantes y empezamos por una que se parece mucho al circuito de México, que es la baja longitud. Tenemos apenas 4,3 kilómetros, prácticamente lo mismo que tenemos en México, y ya sabéis que el único circuito más corto que estos es el de Mónaco, que bueno, que es como la gran excepción. ¿Dónde tenemos una gran diferencia con México? En la longitud hasta la primera curva, es decir, qué distancia nos separa entre la pole y la primera curva. Aquí tenemos poco más de 330 metros, mientras que en México teníamos casi 900. Entonces esto va a hacer que hasta la primera curva pues no haya tanto rebufo, no haya tantos coches en paralelo, pero ojo, porque mañana veremos cómo es esa primera curva tan ancha, enlazada con la 2 y la 3, con varios cambios de rasante importantes, bueno, muy inclinada hacia abajo, mejor dicho, con unos pianos muy anchos, permite varias trazadas, entonces seguro que tendremos lío, pero sobre todo en esas primeras curvas y no tanto en la recta de meta hasta la primera curva, que no es tan larga. Y aparte de esas 3 primeras curvas tenemos otras 12, es decir, tenemos 15 curvas en total en este circuito y además muy mal equilibradas en cuanto a izquierda y a derecha. De las 15, 10 son a izquierda y solamente 5 a derecha. ¿Qué provoca esto? Pues que el lado derecho del coche, es decir, el exterior a donde está la mayoría de las curvas, pues se desgaste más. Además son curvas que ya veremos que son de bastante velocidad, entonces hay que pegar volantazos muy fuertes. Eso va a hacer que sobre todo el neumático delantero derecho sea el que más sufra, así que va a haber que prestarle especial atención. Como no es un circuito muy largo, como ya hemos visto, de hecho es de los más cortos que tenemos, pues el ratio de curvas por kilómetro de circuito está bastante alto, es decir, es un circuito de bastante densidad de curvas, es un circuito que no deja mucho respiro ni mucho menos a los pilotos, entonces eso hace que, aunque sea corto, haya bastantes puntos en los que quizá puedes rascar alguna décima y por supuesto también perderla, que además si pierdes, normalmente pierdes más de lo que ganas, es decir, tú puedes perder en una curva a lo mejor 3 décimas porque se te ha dado fatal, pero recuperar 3 décimas en otra curva es prácticamente imposible. Entonces ojo con esto porque en clasificación puede ser muy interesante. Aquí tenemos el panel de los datos de simulación de telemetría, como siempre, ya sabéis aquí la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Tenemos varios respiros de curva, como podéis observar, porque tenemos aquí un tramo en el que vamos con el pedal del freno al cero, el acelerador a tope y el giro de volante prácticamente en el cero. Por supuesto, en la recta de meta también, que la podemos ver aquí hasta la primera curva, que como veis hay muy poca distancia porque cobra protagonismo sobre todo la recta de meta desde el final, es decir, desde la última curva que digamos que no se hace a fondo, que la tenemos aquí hasta el final sigue muchos metros, pero desde que empieza la vuelta hasta la primera curva, como veis, queda muy poco. Es el contrario de lo que nos encontramos, por ejemplo, en México. Y además podemos ver como casi siempre las curvas son hacia abajo, es decir, hacia la izquierda. Cuando tenemos este giro de volante hacia abajo, es decir, el giro de volante del gráfico que va hacia abajo por debajo del cero, que lo tenemos aquí, significa que son curvas hacia la izquierda. Entonces si hacemos zoom, como veis, prácticamente siempre estamos o en el cero, sobre todo aquí, en esta parte final, o muy cerca del cero, o hacia abajo. Hay muy pocos tramos en los que el volante se gira hacia el otro lado, es decir, hacia la derecha. Con tantas curvas os podéis imaginar que el freno pues sí que se toca bastante. No es un porcentaje elevado, no es ni siquiera tan alto como teníamos en México, pero aún así pues sí que cobra especial protagonismo porque tenemos varias frenadas. Se estima que unas 6, de las cuales 2 son fuertes, ahora veremos cuáles, pero bueno, esto al final hace que los frenos no sufran demasiado y penséis, bueno, como que no, si estamos tanto tiempo frenando, porque realmente aunque haya estas 2 frenadas fuertes, hay mucho tiempo para refrigerar los frenos, el aire ya no es tan poco denso como teníamos en México, entonces ahora lo vemos con la telemetría, pero realmente no es algo alarmante, ¿no?, el tema de los frenos. Ya hablaremos de esto con los reglajes, pero se pueden poner unos conductos un poquito más estrechos porque no nos preocupa tanto refrigerarlos, ¿de acuerdo? Lo podemos ver con los datos. Esta línea roja, que es la que representa el freno, pues es muy característica, ¿no?, porque como veis tenemos aquí una frenada fuerte, que es la de la primera curva, pero no se alcanza en velocidades muy bajas, ni siquiera como la de la curva 1 de México. Por ejemplo, aquí pues podéis ver que sí que disminuye muchísimo la velocidad, es el punto en el que más disminuye la velocidad en todo el circuito, ¿vale? Pero bueno, no os fijéis en el dato exacto de 108 aquí, por ejemplo, sino en la forma del gráfico. Entonces aquí sí que se frena bastante, pero como veis tenemos como una especie de segundo tramo en la que ya estamos soltando prácticamente el freno por completo y seguimos metiendo giro de volante, porque es una curva muy larga que se va atacando poco a poco. Luego aparte tenemos esta segunda frenada muy fuerte, hasta lo que sería la curva número 4, ¿vale? Porque la 2 y la 3 están aquí.
pero luego el resto, pues bueno, como veis, son 6 frenadas muy marcadas. A lo mejor hay algún punto en el que tienes que soltar el acelerador aquí, por ejemplo, y también dar un pequeño toque de freno, habrá que verlo, pero realmente estas 4 frenadas, aunque parezcan igual de fuertes que estas 2, realmente no tienes que disminuir tanto la velocidad. Si os fijáis aquí, pues el gráfico baja mucho menos en estas 4 frenadas que en estas 2, ¿vale? De hecho, en esta tampoco baja mucho. Entonces, bueno, esta primera frenada sí que se puede considerar bastante fuerte porque además son bastantes metros en lo que se va frenando. Estas frenadas no son muy óptimas ni mucho menos porque son mías propias del simulador, entonces la limitación es evidente, pero simplemente para que tengáis eso en cuenta, que estas 2 frenadas sí que son fuertes, las 2 primeras, y el resto, pues bueno, sí que hay que frenar y es bastante obligatorio, pero no son tan fuertes porque no hay que disminuir tanto la velocidad. Y de hecho aquí podemos ver los datos aproximados de la temperatura de los frenos y como veis en la primera frenada sube mucho, pero se refrigeran también muchísimo hasta la siguiente frenada fuerte. Luego en este tramo central, ¿no?, más o menos del circuito, pues sí que se sobrecalientan un poco porque no son frenadas muy fuertes. Como veis, no aumenta tanto la temperatura de los frenos, pero como no ha dado mucho tiempo a refrigerarse, pues partimos, digamos que de una temperatura más alta, ¿no? Por ejemplo, aquí partimos de esta temperatura que es más baja, pero sobrecalentamos más. Aquí partimos de una temperatura un poquito más alta, aunque suba menos la temperatura, ¿vale? Entonces, en este tramo, pues sí que puede ser un poquito más peligroso el tema de los frenos, pero no suele ser preocupante ni mucho menos, ¿vale? Y esta última frenada, como veis, vuelve a alcanzar un valor que puede ser incluso el máximo del circuito en función de cómo lo gestionemos, pero luego seguido una recta enorme, eterna, que nos permite refrigerarlos muy bien. A partir de ahí, pues es importante también el otro pedal, ¿no?, el del acelerador. El porcentaje en el que vamos acelerando a fondo es muy alto, que no es de los más altos del calendario, ni mucho menos, pero sí que es verdad que para el tipo de circuito que tenemos, con el tipo de curva que hay aquí, es un porcentaje altísimo. Ninguna otra categoría se puede acercar a un porcentaje similar, porque hay muchas curvas de velocidad media, de velocidad alta, que son, digamos, el punto fuerte de la Fórmula 1 respecto a otras categorías, ¿no?, por la enorme cantidad de carga aerodinámica que generan. Entonces, ojo con este porcentaje de acelerador a fondo, porque yo sé que no parece una exageración si lo comparamos con el resto de circuitos, pero tened en cuenta que otra categoría de coche no podrían pasar tanto tiempo ni mucho menos. De hecho, aquí que podéis ver el gráfico del acelerador, hay un par de zonas que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, entre las curvas 1, 2, 3, al final de la curva 1 hay que pisar el acelerador con mucho cuidado porque tenemos varios giros de volante bruscos, pero se pisa muy pronto el acelerador y durante toda la curva 3, que es esta, se va pisando el acelerador a fondo. Y luego aquí tenemos otra zona de curvas que, como veis, el giro de volante, perdón, no está en cero, sino que hay que girar hacia la izquierda. Seguimos acelerando a fondo. Incluso en esta zona tenemos mucho giro de volante, ya lo veremos mañana con el pilotaje, pero aunque estemos girando tantísimo hacia la derecha, el acelerador va completamente a fondo. Tenemos lo mismo aquí, que como veis, bastante giro de volante y acelerador a fondo. Aquí en este último tramo también, aunque se gire menos, pero se va a mucha más velocidad y acelerador a fondo sin duda. Entonces este tipo de gráfico no lo veríamos igual para otras categorías, ni siquiera parecido. En todos estos tramos de tanto giro, pues habría que levantar el acelerador, quizá no frenar en función de la categoría, pero sí que levantar un poco el acelerador para tomarlas a menos velocidad. Y ya para terminar, pues hablando de los neumáticos, es verdad que no tenemos frenadas excesivamente fuertes, tampoco tenemos tramos que baje muchísimo la velocidad y hay que aumentarla muchísimo. Entonces ese estrés longitudinal no es excesivo, es quizá tirando abajo, pero el estrés lateral es tirando alto, podríamos decir. Entonces tenemos un estrés medio, que podréis pensar, bueno, en otros circuitos, cuando teníamos tantísimas curvas de velocidad media, de velocidad alta, estresábamos mucho más los neumáticos, ¿no? Porque aquí no se estresan tanto. Y es porque realmente sí que son curvas de mucha velocidad, pero no son muy largas. Entonces es a lo mejor que tienes que pegar un golpe de freno, incluso reducir alguna marcha, y ya hablaremos de esto con el tema de los setups, un poquito también el pilotaje, pero es meter un volantazo a muchísima velocidad y volver otra vez a tenerlo en recto, ¿no?, en algunos tramos que ya veremos mañana. Entonces eso hace que no vayamos muchos metros con el volante girado a mucha velocidad estresando el neumático exterior, sino que se estresa, digamos que de una forma un poquito más puntual, y eso por supuesto pues sobrecalienta menos los neumáticos y por lo tanto los desgasta menos. Entonces, como digo, el estrés podrá ser probablemente la principal causa de degradación, pero no es tampoco muy alto. Entonces aquí Pirelli trae la gama media, quizá podamos esperar una sola parada, veremos si alguien intenta un par de paradas, porque además el tema estratégico de intentar un undercut, ya sabéis, entrar 1 o 2 vueltas antes que el piloto que llevas delante a un par de segundos o 3 para intentar ganarle la posición, es muy complicado aquí porque volvemos a tener un circuito muy corto, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el Gran Premio de México que tuvimos la semana pasada, pues Pérez no pudo intentar ese undercut con Hamilton porque era un circuito tan corto el de México que no daba tiempo, aunque estaba a 2 segundos, tú no puedes recortar en 4,3 kilómetros de circuito 2 segundos, es una barbaridad. Entonces,
por eso pues es un poco complicado el undercut, así que quizá veamos todo lo contrario, un overcut, ¿no? Alargar muchísimo el primer stint para hacer un último stint mucho más rápido. Así que nada, como siempre, recordaros que tenéis Level Up Academy si queréis apoyar el canal y además pues aprender muchísimo más de automovilismo, de Fórmula 1, de sim racing, de todo lo que os pueda interesar, porque además la semana pasada terminamos un curso de fotografía que es algo muy diferente, pero que también quería hacer ese tipo de contenido en Level Up Academy. Todo lo relacionado con el automovilismo lo tenéis allí, así que os agradezco a todos los que me estáis acompañando ya allí, formando parte del Team Level Up. A los que no, pues echarle un vistazo porque seguro que hay contenido que os interesa. Y nada, espero que os haya gustado también este vídeo, que os suscribáis para no perderos los siguientes análisis del Autódromo José Carlos Pace y nos vemos en ellos.